Y el hecho oportunamente produjo una movilidad social bastante particular, en lo cual quedó demostrado la solidaridad como valor que tiene nuestro pueblo, todavía intacto por suerte. Y claro, y uno se imaginó tantas cosas relacionadas con esta experiencia, vamos a decir, el amor, la alegría, la distancia, y llega el momento de quiebre, justamente por una enfermedad autoinmune grave que ocurre cuando el sistema de defensa del cuerpo ataca parte del sistema nervioso por error. Me refiero al síndrome de Guillain-Barré. Y hubo 2 personas que lo sufrieron, además de amigos, familiares, lógicamente hermanos y todo, pero que lo vivieron en forma directa. Uno lo sufrió directamente, justamente, que es Martín, y Carolina, que también lo vivió a la par de Martín. Gracias por haber venido, Martín, no, Carolina. Gracias a vos. Bueno, sabemos de la fiesta, que fue muy linda, el casamiento, llega el viaje de luna de miel, y ahí empieza la historia. Ahí empezó la historia. Cuando nos fuimos, obviamente todo lo más bien, empecé con algunos dolores en los pies y en las piernas, como calambres, como cuando alguien hace mucho deporte, y un hormigueo, el cual parecía un poco raro, pero no era más que tal vez pensar cansancio de tantas excursiones que veníamos haciendo, caminando, veníamos de la fiesta, y bueno, seguimos adelante con la luna de miel como si nada ocurriese. Y cuando nos fuimos estuvimos en Sydney, después en Melbourne, cuando nos fuimos para Tasmania, ahí empecé con muchos dolores de cabeza y bueno, y en la noche del 15 de julio para el 16 de julio me empecé a sentir muy mal y esa noche me levanté para ir al baño y ya no sentí las piernas, pero en absoluto, y me caí al piso. Me caí al piso como desvanecido, como que las piernas no funcionaron. Y bueno, y ahí nos asustamos mucho y fue cuando Caro llamó a la ambulancia, era de madrugada, y me llevaron al hospital de Hobart, el hospital central, Royal Hobart Hospital, y ahí quedé internado. Y por suerte, porque no tuve suerte de enfermarme, pero sí todas las cosas después tuve buena suerte, y la primera fue que había un neurólogo que estaba de guardia, y él pudo detectar rápidamente que tenía este síndrome autoinmune, y después de la punción lumbar lo confirmó y bueno, y ahí empezó toda esta osadía. ¿Y vos, Caro? Y ahí, tratando de entender... ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Lógico, Sí, claro. sí. Era como complicado, varios estudios, ahí la guardia, o sea, todo estaba como un efecto sorpresa y shock hasta que, bueno, traen realmente el diagnóstico. También entender este diagnóstico, porque la verdad es que por lo menos ni yo, ni él tampoco, nunca habíamos escuchado sobre este síndrome, esta enfermedad anteriormente. Nos trajeron hojas impresas en español, explicando qué era el síndrome de Guillain-Barré. Yo se lo leía a él, nos mirábamos, decíamos, bueno, no sé, en unos días ya vas a estar bien. No terminábamos de caer. Pero bueno, después con el transcurso de los días, cuando ver que él iba empeorando y empeorando, bueno, ya íbamos cayendo en esto de que, bueno, no era algo que se iba a pasar fácilmente ni rápidamente. Seguro. Vos sabés que esto lo habrán contado mucho, esta historia, ¿no? Lógicamente en medios. Hay un libro que ahora vamos a hablar en un momento, que le puede servir a muchas personas esto, y es importante cuando la experiencia propia se vuelca hacia el prójimo. Ahora vamos a hablar en un momento, pero la historia de ustedes es muy linda porque se conocieron desde muy chiquitos, después la vida los cruza a través de lo laboral y terminan casándose. Así fue. Así fue. Yo nací en Bahía Blanca cuando mi familia vino a Buenos Aires. Bueno, elegimos jugar al básquet, o jugamos al básquet todos mis hermanos, en Platense, donde empecé a jugar con el primo de Caro y bueno, me hice rápidamente muy amigo de él. Caro iba al club a ver a sus primos jugar al básquet y ahí nos fuimos conociendo. Éramos muy chicos, pero bueno, estábamos en el grupo ya de amigos. Y a medida que fue avanzando los años, fuimos noviecitos de chiquititos. Seguro. Que no nada con mucha importancia. Y después yo cambié de club, los destinos de cada uno, el trabajo, estudios. Y después a los 27 años de Caro, ¿no?
más o menos. 25. 25. No, 27, Sí, 27 27. años, sí. Saca años, Caro. Sí. Y a los 27 años de Caro nos volvimos a cruzar, nos pusimos ahí de novios y bueno, terminamos casándonos. La verdad que sí, una linda historia. Una linda historia. ¿Y cómo fue encuadrar esto tan lejos, Carolina? Porque te tocó a vos. O sea, al Martín estar, bueno, lógicamente recuperándose y en un momento crítico, Sí. te tocó ver cómo te entendías, ver cómo encaminabas la cosa solos, ¿no? Porque estaba tu hermano más o menos allá con ustedes, que los acompañó algunos días, pero te tocó a vos. Sí. Sí, los primeros días que sí estaba totalmente sola, tal vez fueron los más complejos. Primero porque fue el paso de él de ir empeorando y de pasar de donde estábamos a ese momento en el área de neurología a terapia intensiva, fue inducido al coma, entonces esos días a nivel emocional de todo lo que estaba pasando con respecto a su enfermedad fueron muy complicados, obviamente para mí. Pasarle las noticias a su familia y a mi familia no era fácil porque, bueno, Seguro. es difícil decirle a sus hermanos y a sus padres que él estaba en un coma farmacológico, cuando estábamos supuestamente felices y de luna de miel. Era todo eso muy complicado y también un montón de cuestiones administrativas que se me vinieron en ese momento. El hospital, firmar papeles, bueno, buscar un lugar donde vivir, ellos, los doctores que ya me empezaban a decir, mira que esto no va a ser una semanita y se vuelven, esto va para meses, entonces trata de ir a dormir, porque yo al principio me quedaba todo el día en el hospital, entonces me dijeron, no, bueno, vas a tener que tomarte tu tiempo para dormir, para descansar, para comer, porque es para largo. Entonces sí, fue reacomodarme a una situación obviamente inesperada, pero no sé, yo creo que uno tiene un poco también ese instinto de supervivencia en el que se va reacomodando y logrando de a poco salir adelante y resolver las situaciones. Me ayudó mucho el apoyo de la gente de acá y también allá en Australia. La verdad es que ellos facilitaron mucho mis cosas con su apoyo y con su predisposición siempre para todo lo que yo necesite. Fueron... Qué importante. Sí, geniales importante. conmigo, sí. Martín, ¿y cómo es el día después con esta enfermedad? Para que entienda todo el televidente y sepa, ¿no?, a todo aquel que lamentablemente le toca sufrirlo. A ver, una vez que pasás la parte más grave, donde estás en terapia intensiva y todo eso, viene una etapa también muy dura, tal vez más dura porque te das cuenta qué mal estás o qué fuerte me agarró la enfermedad, y empieza la etapa de la rehabilitación, de la cual es lo que hay que hacer, es dura y es difícil, pero también por suerte se van logrando avances y entonces uno va sacando energías y ganas, y la alegría que te da, o los familiares o seres queridos que están cerca tuyo se van alegrando de que no poder caminar a volver a caminar, de que no podés comer solo a que vuelvas a comer, hablar y todas esas cosas que son grandes cambios. La verdad es que todos se ponen contentos y eso te da energías. No es fácil, es duro, pero hay que darle muy fuerte a la rehabilitación, muy fuerte. Y después, de a poco, ir insertándose... Martín, tiene que, diríamos, recomponerse el sistema nervioso. 100%. O sea, eso es. Claro, yo quedé 100% inmóvil, todo el cuerpo, desde las plantas de los pies hasta la cara. De hecho, todavía del lado derecho de la cara tengo la parálisis y todo. Yo estuve 3 meses alimentándome por la sonda nasogástrica, o sea que cuando me sacaron la traqueotomía era volver a aprender a comer, porque la vía diglutiria había estado débil, porque los músculos estuvieron dormidos, entonces trabajar de vuelta a eso, desde poder cerrar los ojos porque habían estado paralizados y no se cerraban los párpados, todo, hasta caminar, mover los brazos. Entonces es un trabajo de a poquitito con kinesiólogos, fonoaudiólogos, con hidroterapia. La verdad es que es difícil, pero se puede. ¿Y qué deja esto? A ver, la verdad es que te lo dije hace un ratito, tuve mala suerte. Si quiero elegir, me dan la posibilidad, no hubiera elegido enfermarme, sin dudas. Pero la verdad es que ahora, que es lo que me tocó pasar, me deja, a ver, principalmente de Carolina. Yo estábamos en el mejor momento, habíamos decidido casarnos, pero el que haya estado incondicionalmente al lado mío,
nos da una fortaleza y estar mucho más fuertes juntos que lo que estábamos, al igual que hermanos, padres, suegros, todo el círculo íntimo familiar, uno aprovecha o aprende a valorar ciertas cosas que antes tal vez las dejabas pasar de lado, ¿sí? Y también a nosotros nos tocó que la gente fue muy solidaria con nosotros, de todos lados, y eso hace que a nosotros nos haya despertado, o le damos más tiempo ahora que estamos un poco mejor, a poder devolver un poco que la gente tanto nos dio, a devolver eso haciendo acciones solidarias y devolviendo un poco a la gente. En nuestro caso ayudamos mucho en ir a visitar familiares que están enfermos con este síndrome, y la verdad es que es importante para ellos, que en ese momento se encuentran totalmente en una cama sin poder moverse, y que yo puedo entrar caminando, les da como un aliento a que se puede. Seguro. Y la verdad es que es eso, nos cambió mucho en la vida, en los valores a nosotros. Antes nos hacíamos problemas por un montón de cosas que al pasar esta situación tan límite decís, no vale la pena. Yo hace 10 meses atrás estuve 3 meses acostado en una cama sin moverme. Entonces, no sé, hay cosas que hoy en día prefiero no hacerme problemas. Seguro. Carolina, ¿notaron vos en particular dije hace un momento movilización social? Esa preocupación del pueblo, diríamos, en general, además de los familiares y amigos, digo, que había generado este caso? Sí, fue increíble, sí, cuando nos ponemos a pensar o a hablar todavía nos parece increíble. Siempre contamos o recordamos cuando él tiene que dejar un poco el respirador, tenía que ir dejándolo de a poco, como parte de la rehabilitación. Y él se ponía muy nervioso, bueno, obviamente le faltaba el aire, entonces tenía que aguantar de todo un trabajo. Entonces yo en esos minutos que él iba probando, le iba leyendo los mensajes que la gente nos escribía por el Facebook, que es Ayudemos a Martín Renzassi, la gente nos escribía ahí. Y era lo único que lo ayudaba como a distraerse y no estar pensando que tenía que trabajar en no tener el respirador. Bueno, así como lo ayudaban a él en eso, a mí era momentos en los que pensaba tal vez lo peor o bueno, que me sentía muy angustiada. Decía, con tanta gente apoyando y rezando y mandándonos buena onda, no puede pasar más nada de lo que ya pasó. Claro, sí. Entonces, porque está todo el mundo apoyando, da como mucha energía, da fuerza, ¿no? La verdad que fue increíble desde el primer momento y bueno, también creo que por eso nos modificó lo que estaba contando recién él, de decir, de alguna manera algo hay que devolver. Imposible devolver todo lo que nosotros recibimos porque fue en un momento tan crítico y fue tan importante lo que ellos nos dieron, pero bueno, de a poco la verdad que no podemos dejar de mirar al otro. Seguro, seguro. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Y después sí le vamos a dar el segundo tiempo, diríamos, a este material. Perfecto. Pausa.